Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Bursátil. Esta tarde vamos a platicar de los reportes trimestrales, algunas novedades en la Bolsa Mexicana de Valores y también tenemos a una invitada, una economista con una larga experiencia en el sector financiero para platicar de Afores. Y este tema de Afores pues no es para nada alejado de ustedes porque todos los que trabajamos en el mercado, en una situación formal, de manera formal en México, participamos indirectamente o directamente en el mercado de valores y esto es a través de las Afores. Por eso es que invité a Tania Martínez, que estará con nosotros dentro de unos minutos para platicar de las Afores, hacia dónde se están yendo nuestros ahorros para la jubilación y y bueno, ¿y cuál es la expectativa para el resto del año, considerando algunos factores económicos que son muy importantes? Bien, pues para empezar le voy a comentar que la semana pasada, bueno, en una semana, porque nosotros nos vemos de jueves a jueves, la Bolsa Mexicana de Valores ha mostrado un comportamiento positivo. La tendencia positiva inició desde principios de noviembre, después de que se absorbió por completo o casi por completo pues el hecho de que vivíamos una pandemia y de que de alguna manera la economía tendría que resurgir a partir de algunos estímulos económicos y si no, simplemente por la necesidad de sobrevivir. Sin embargo, en este momento o en esta situación de reactivación de la economía, mucho tiene que ver los informes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa. La bolsa da a conocer los 35 reportes trimestrales de las 35 emisoras de mayor bursatilidad en México. Sin embargo, hay más acciones que cotizan en el mercado mexicano y bueno, todas las empresas están obligadas a presentar sus informes trimestrales. A partir de ellos nos vamos dando cuenta si las empresas lograron las ventas esperadas en el periodo. En esta ocasión los reportes corresponden al primer trimestre del año. Considerando que las expectativas de crecimiento para el país pues son positivas por diferentes organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México por arriba del 4.5%, o sea, considerando eso, pues se espera que los reportes trimestrales de las empresas también sean positivos. Estos reportes se iniciaron esta semana y ahorita vamos a platicar de ellos. Pero en general lo que le quiero comentar es que es muy importante seguir estos reportes financieros, porque si las expectativas de crecimiento son altas o positivas, no estoy segura si ya le comenté que si crecemos al 4.5%, entre 4 y 4.6%, en realidad México no va a crecer este año, simplemente va a estar recuperando todo lo que perdió el año pasado. Y necesitaría crecer alrededor de 5%, 5.2%, para poder recuperar también las pérdidas del 2019. Y ya hablar de un 6%, como estimó la Secretaría de Hacienda en los precriterios económicos para 2022, pues ya estaríamos ahí sí hablando de crecimiento positivo, porque ya estaríamos nuevamente en niveles similares al 2018. Recuerde que 2019 empezó una severa desaceleración para México y en 2020 se acentuó con la llegada de la pandemia. Bien, en 2021 el inicio de la operación financiera ha sido muy positiva, con la expectativa de que el crecimiento económico será igualmente positivo. Además, los inversionistas lo que observan es que, eh, bueno, no nada más los inversionistas, o sea, todos los que jugamos en el mercado financiero, lo que estamos observando es que todos los apoyos que se están implementando en Estados Unidos, ya sea de manera física, o sea, en billetes que le hacen llegar a la ciudadanía o a través de estímulos fiscales y monetarios, o sea, todo esto que va a permitir una reactivación fuerte en Estados Unidos, bueno, pues tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento mexicano a través del sector exportador.
y considerando esto, pues estamos hablando de que va a haber más flujos de dinero en México. Además, se suman el número de monto de remesas que llegan al país mes a mes, bueno, diario, pero que la información la tenemos mes a mes. Y bueno, estos factores pues han dado ese estímulo de que el consumo tendrá que crecer en este año y eso ayudará a que el crecimiento económico pues sea positivo este año, aun cuando le digo realmente no estaremos creciendo, sino simplemente recuperándonos. Bueno, considerando eso, el mercado accionario mexicano ha tenido un muy buen desempeño en el primer trimestre. Hoy cerró en niveles de 49,000 puntos o 49,000 unidades, que es un nivel no visto pues ya en muchos años, precisamente desde el 1 de septiembre de 2018. Ahora, cuando vemos que las empresas están alcanzando los objetivos de ventas y quizás superándolos, bueno, entonces sí, las expectativas que tienen todos las organizaciones y analistas de bancos privados respecto al crecimiento económico, pues vamos entendiendo que así va a ser, o sea que sí vamos a alcanzar ese crecimiento superior al 4 o 5%. Sin embargo, si los reportes financieros resultan por debajo de las expectativas de las mismas empresas, o sea que están teniendo problemas para alcanzar las ventas deseadas, bueno, quizás no alcancemos los objetivos planteados por los organismos para este año. Es importante observar que en los reportes financieros pues se dan a conocer muchos datos. Tenemos lo que son los ingresos, tenemos información de lo que es la operación de la empresa, tenemos las utilidades, si la empresa está generando utilidades o pérdidas, lo cual es pues positivo si tiene utilidades, y si somos tenedores de acciones, pues es todavía mejor para todos. Si tenemos pérdidas, pues hay que observar por qué tuvo pérdidas en esta ocasión. Y la razón sería muy sencilla, que el año quizás está arrastrando alguna dificultad desde el año pasado, y creo que esto sería únicamente en algunos sectores, no para todos los sectores que participan en el mercado accionario. Y también pues se da a conocer los niveles de deuda de las empresas, lo cual también es muy interesante, porque aquí podemos observar pues si la empresa se encuentra en dificultades para pagar su deuda a partir de los ingresos que tiene y de los costos operativos, o si tiene un financiamiento sano, y eso nos podrá ayudar a tomar pues mejores decisiones de inversión. Como siempre, a través de nuestras redes sociales le iremos informando cuál es la opinión de los bancos nacionales respecto a las empresas mexicanas para que usted pueda tomar una decisión de incluir una acción en su cartera o portafolio de inversión. Y principalmente para hacerlo de manera muy sencilla, lo que le presentamos es el precio objetivo y el rendimiento estimado. Por ejemplo, ayer Gruma dio a conocer, Gruma, que es la líder en el procesamiento de harina de maíz y también tiene presencia internacional de todos sus productos, dio a conocer sus ventas del primer trimestre del año. Estas fueron positivas, quizás no fueron muy altas, sin embargo, fueron positivas, lo cual es importante porque pues venimos de un periodo bastante complicado. Las ventas netas en México crecieron 3%, pero la utilidad neta creció 135%. Y fuera de México, las ventas netas crecieron 75%. Creo que este es un dato muy importante porque vemos cómo está ganando mercado poco a poco en el mundo. Y es increíble que en China, en Oceanía, en la India, en Europa, que es una zona de países que tradicionalmente consumen pan, pues ahora les gusta mucho la tortilla. En Estados Unidos se vende mucha tortilla de maíz y de harina empaquetada por Gruma, que es la marca Mission. Y aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros conciudadanos y a todos los estadounidenses en este país, nuestro vecino del norte. Y bueno, finalmente 9 analistas dieron una recomendación de compra para las acciones de Gruma.
pese a que hoy tuvo un descenso del 8%. En lo particular, es una acción que me gusta por la trayectoria que tiene la empresa. Considero que ha sido muy bien manejada y está muy bien administrada. Sin embargo, la última palabra la tiene usted y, como siempre, le pido que se acompañe del comentario de su asesor financiero para que pues evitemos tener ahí alguna sorpresa que no sea agradable para ninguno de nosotros. Y bueno, en esta semana el mercado accionario pues estuvo muy atento a los datos de COVID, porque nuevamente estamos viendo que hay nuevos contagios en Asia y en Europa. Entonces, esto quizás pudo frenar un poquito el comportamiento, no nada más en México, sino en otras bolsas como Wall Street, que además, viendo que nuevamente hay un poquito de contagio y después de ver tantas ganancias o un rally tan importante o largo en varios meses, pues aprovecharon muchos inversionistas para tomar utilidades y esperar un poquito a ver qué es lo que pasa con este tema de la enfermedad. Y bueno, por otro lado, hoy en México se dio a conocer que la inflación hasta la primera quincena de abril, o sea, el cálculo de la primera quincena de abril de 2020 y hasta la primera quincena de abril de 2021 fue del 6%. Realmente estamos muy por arriba de las estimaciones o de los objetivos del Banco Central, que es entre 2% y 4%. Este dato es muy importante también para el mercado, porque el Banco Central mantuvo todo el año pasado una política de relajación monetaria, tratando de estimular el crecimiento de la economía o tratando de frenar el impacto negativo de la pandemia sobre la economía. Y por eso hizo un descenso importante a través de todo el año hasta llegar a un 4%. Este 4% es para la tasa de referencia, y esta tasa de referencia sirve también para que los CETES se muevan alrededor de esta tasa. De tal manera que si somos inversionistas conservadores, pues vamos a tener, bueno, pues si contratamos un plazo hoy, pues tenemos niveles muy cercanos al 4%. Sin embargo, yo le diría que esperaría que subieran un poco más, tratando de alcanzar o compensar esa alza inflacionaria, pero además considerando que definitivamente en los próximos 6 meses la banca central no va a subir las tasas, perdón, no va a bajar las tasas de interés en México, y posiblemente podría decidir subirla en algún momento, aunque el Banco Central sostiene que este incremento en la inflación es transitorio, por lo que los objetivos se mantienen estables alrededor del 3%. Y bueno, pues este dato es importante porque si las tasas de interés empiezan a subir, pues hay que considerar en los portafolios de inversión integrar un poco de acciones que tengan rendimientos atractivos, pero también un poco de bonos, pues tratando de aprovechar ese alza en la inflación o esa alza que va a impactar también las tasas de interés y bueno, obtener los mejores rendimientos. Vamos a ver si ya está Tania. Bueno, parece que todavía no, entonces les sigo platicando. Y bueno, otro dato o hecho importante que sucedió esta semana es que la Bolsa Mexicana de Valores hizo una alianza de información con Deutsche Börse, que es una empresa organizadora de intercambio de acciones y valores en los mercados financieros, que se fundó en 1992. Esta empresa es la encargada de las operaciones en la Bolsa de Frankfurt, así como también en Sectra y de Eurex. Bueno, esta alianza que realizaron Bolsa Mexicana de Valores y Bolsa Mexicana de Valores y esta bolsa europea, o esta plataforma, no es una plataforma, esta empresa que dota de información en Europa, pues es importante porque de alguna manera toda la información que emana en México de la Bolsa Mexicana de Valores y de toda la operación y todo lo que está pasando, pues lo conocerán los europeos. De la misma manera, nosotros tendremos mucho más información, más directa de todo lo que está sucediendo con las acciones, aun cuando en Internet podemos encontrar muchísima información,
pero hay un intercambio de información de tal manera que podríamos en un futuro quizás estar comprando ya acciones directamente europeas desde las plataformas mexicanas. Pero bueno, por lo pronto, lo que se dio a conocer es la alianza, la firma de la Alianza de Distribución de Información, y pues hay que esperar a ver qué nos platican en el futuro. Si efectivamente las operaciones de acciones mexicanas y europeas pues se vuelve o se convierte más fácil a través de esta alianza. Así es que esta es una buena noticia para pues todas las personas que participan en el mercado accionario. Y vamos a ver si ya está nuestro invitado. Bueno, parece que todavía no. Mientras yo espero que se conecte, pues les sigo platicando que hubo otras emisoras que dieron a conocer sus resultados financieros. Justamente hace un momento, Grupo México y BIM ay, a ver, espérenme. Grupo México, no, Televisa dio a conocer su reporte financiero del primer trimestre del año, y la noticia es que recortó pérdidas en el primer trimestre. Y bien, parece que ya tenemos a Tania conectada. Tania, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, Tania, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Gracias por la invitación. Bien, pues nada más les comento que Tania Martínez Ortega es economista por la Universidad Anáhuac y cuenta con 11 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente trabaja en Scotia Casa de Bolsa, y también tiene un blog en el portal de Rankia México que es Economía para Todos. Y en este blog, pues muy interesante porque todos estos temas financieros que a veces no entendemos o los vemos alejados, bueno, Tania los aterriza para que todos ustedes los puedan entender. Y últimamente, antes de darte entrada, Tania, para empezar a platicar de Afores, simplemente quería comentar, últimamente he estado viendo mucho que en las noticias comentan, el tipo de cambio overnight cotizó a la baja. Simplemente les quiero decir que overnight quiere decir en la operación nocturna. Creo que es mucho más fácil entender las finanzas si nos dejamos de utilizar pues términos en otro idioma o términos técnicos. Así es que si ustedes tienen algún comentario o alguna duda, pues no dejen de comentarlo y ahorita lo aclaramos. Y bien, pues gracias Tania por acompañarme, gracias por este minutito extra que me diste. Y bueno, pues te invité para que platicáramos con la audiencia de cómo le ha ido a las Afores y cuáles son las expectativas pues para este año. Algo le pasó. Tania, ¿te escuchamos? No te escuchamos. Bueno, a ver, vamos a ver si Tania vuelve a restablecer su conexión. Le voy a comentar un poquito. Las Afores nacen alrededor de 1990-92, cuando se crea el SAR, que es el Sistema de Ahorro para el Retiro. Después se transforma o el gobierno le pasa la batuta a los bancos para que administren todos los recursos de los trabajadores que están pensados para la jubilación, y se crean las Afores. Así es que ya tenemos muchos años de tener Afores, y quienes trabajamos como empleados formales, pues vamos ahorrando ahí poco a poco. Tania. Bueno, las condiciones de las Afores han cambiado mucho en el tiempo. Tania. Inicialmente, pues nada más se administraban estos recursos y no se les tenía permitidos a los bancos participar en el mercado
accionario por el riesgo que implica la renta variable. Tania, buenas tardes. Creo. Sí. Tenemos problemas para escucharte, Tania. Si quieres volver a entrar, por favor, para ver si se mejora tu conexión. Y bueno, les decía yo que cuando esto de las Afores inició y la administración se le dio a los bancos, en un principio no se tenía autorizado que participaran en el mercado bursátil porque es una inversión de renta variable, o sea, puede subir o puede bajar, y lo que se trató en aquel entonces fue de evitar de que los trabajadores pues tuvieran algunas pérdidas en el ahorro que están, pues que va a servir para la jubilación, o sea, muy adecuado. Sin embargo, pues poco a poco se fue viendo cuáles eran los riesgos, las tendencias, buscar pues alternativas también para que esos ahorros pues no estén perdiendo valor ahí guardados nada más en el banco como si fuera una cuenta de ahorro. Y finalmente sí se les autorizó a las Afores que participaran o que invirtieran en el mercado accionario, y esta es la razón por la que hoy platicamos precisamente de las Afores, porque como si usted piensa que usted no va a participar nunca en la bolsa, pues resulta que sí está participando en el mercado accionario a través de los Afores. Bien, en términos generales le diría que al cierre del 2020, todas las personas o las personas más jóvenes, porque el año pasado se estableció una nueva estructura de Afores. Se cambió de los 5 grandes grupos que había a 10 grupos por generación, de tal manera que la CIEFORE básica, que es para las personas que nacieron entre 1990 y 1994, el rendimiento pues fue positivo alrededor del 7%. Para las personas que, por ejemplo, para las personas que nacieron entre 1985 y 89, el rendimiento también fue positivo. Este rendimiento positivo lo mantuvo Profuturo y fue alrededor del 9%. Para las personas de la generación que nacieron entre 80 y 84, obtuvieron en diciembre del año pasado rendimientos del 6.91%. Y pues para las personas un poquito más grandecitas, por ejemplo, la generación del 60 al 64, las CIEFORES tuvieron un rendimiento del 6.34%. Realmente, si se dan cuenta, no es tanta la diferencia de un 7.17 a un 6.34. Adelante, Tania. Hola, ahora sí, ¿verdad? Creo que ya está mejor. Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, pues sí, justo lo que estabas comentando, ¿no? Precisamente todo el tema de las Afores. También revisé recientemente los resultados del primer trimestre de este año, y generalmente siempre las Afores con mejores resultados, por así decirlo, son las mismas, ¿no? Varían de un lugar a otro y obviamente dependiendo de la CIEFORE. Yo consulté específicamente la CIEFORE en la que me toca, que ¿Sí? si les digo que CIEFORE básica me van a descubrir. Entonces, pero bueno, es la CIEFORE que va del 80 al 84. Y sí, efectivamente, Profuturo fue de las mejores, Sura también en segundo lugar, con muy buenos resultados. Sin embargo, en general lo que estuve viendo también es que si bien a lo mejor han tenido resultados no tan negativos como se había esperado, o sea, como se esperaría, ¿no? Por todas las condiciones del mercado que hay ahorita, sí hubo una ligera disminución, ¿no? De los resultados de febrero contra marzo, pequeña en cuanto a rendimientos en general, en promedio, y también sobre todo en la parte de activos que administran las Afores.
¿no? Las AFORES, como sabemos, pues reciben las aportaciones bimestrales del 6.5% del valor, del salario que tenemos cada uno de nosotros, que trabajamos en el esquema formal, por así decirlo, y no es que realmente hayan dejado de recibir o hayan estado recibiendo menos, sino que hubo el balance neto en cuanto a lo que se recibió y lo que se retiró, es ahí donde viene la disminución, ¿no?, de los activos que administran las AFORES. Entonces, vemos mucho este tipo de retiros también por el tema de las AFORES permiten hacer un retiro que se le llama así cada 5 años por tema de desempleo, ¿no? Entonces, mucha gente ha estado haciendo uso de este tipo de retiros que realmente no son tan altos tampoco, está topado, está bastante limitado y como decía, solamente se pueden hacer cada 5 años, pero sí ha habido precisamente ese tipo de retiros que es lo que se ha estado viendo. No tanto por el tema del desempleo, ¿no? De que haya habido un incremento importante en el desempleo, que sí ha habido, pero no es el caso del menor ingreso de activos a las AFORES. Y bueno, otra cosa que también estábamos revisando es precisamente cómo es que las AFORES han estado enfrentando todo esto movimiento, volatilidad, incertidumbre que ha habido en el mercado recientemente. Como decías ahorita otra vez, hay mucha incertidumbre por un repunte en la pandemia y todo esto. Entonces, pues el nuevo esquema de las AFORES generacionales permite precisamente pues han estado ajustando, ¿no?, cada uno de los perfiles de cada una de las 10 CIEFORES que existen, lo ajustan precisamente para aprovechar las oportunidades que hay ahorita en la que sí podrían estarle generando rendimientos a los ahorradores y bajando la proporción o el porcentaje que están invirtiendo en activos que a lo mejor no se ven ahorita con muy buena perspectiva y pues para todo eso se considera el tema que ahorita mencionabas precisamente de la inflación. Entonces, en general es eso, el tema de la inflación, el repunte que se vio en este mes de marzo, la verdad es que fue muy inesperado, ¿no? Sí fue algo pues que no se veía desde hace muchos años, totalmente fuera del rango de Banco de México, que es el 4%, bueno, entre 3% más o menos un rango del 1%. Estamos por encima de ese rango del 4% incluso. Entonces, todo este tema pues se deriva de el incremento de la inflación y todo esto hace precisamente pues que las administradoras de fondos para el retiro tengan que hacer pues selecciones y análisis mucho más precisos de en qué se va a invertir el ahorro de las personas con base en todos los escenarios y las noticias económicas que salen todos los días. El repunte de la inflación en México no nada más ha sido en México, ¿no? También vimos en Estados Unidos un ahí repunte no tan grave, digo, algo mucho más moderado, pero también hay un poquito tal vez de inquietud, sobre todo porque a diferencia de México, en Estados Unidos se acaba de autorizar otro paquete fiscal que va a apoyar a las familias directamente, ¿no?, con dinero, cheques tal cual que les dan para que pues se puedan enfrentar los gastos de las personas, sobre todo con desempleo. Y pues obviamente al darle dinero directamente a la gente, lo que hacen es ir a gastar y al gastar pues el dinero se pone en circulación en la economía y viene tal vez posible, pues es una de las posibles explicaciones que se tiene al repunte que ha habido también en la inflación. Entonces no es un tema como nada más de México, es un tema que también se ha estado dando en otros países, sobre todo los países que están haciendo este tipo de apoyos a la población, ¿no?, de transferencias, le llamamos transferencias, ¿no?, monetarias, que es entregarles dinero como tal. En México no está pasando, pero pues la inflación que nosotros vimos en marzo se dio principalmente por temas de productos energéticos, ¿no?, que es el principal componente, uno de los principales componentes y que fue el que más se incrementó realmente. Es un poco el panorama. También en el tema de la composición o de en qué están invirtiendo las AFORES, pues sí hemos visto también pues una pequeña como incremento en la proporción que están haciendo de inversiones en títulos, bueno, en todo lo que se llama deuda o bonos de renta
fija, sobre todo por el escenario tan volátil que se está viendo, ¿no? Es un poquito más como el tema del ahorro para el retiro, es precisamente, pues, sobre todo para las CIEFORES básicas primeras, que son las personas que están más cercanas ya al tema de la jubilación, no es buen momento para invertir en instrumentos que puedan tener un riesgo importante de minusvalía, y pues ha sido donde se han estado cargando más las inversiones de todas las CIEFORES hacia títulos de deuda, ¿no? Un poquito más buscando tal vez rendimientos un poco más bajos, pero con menor riesgo, que es precisamente lo que buscan las CIEFORES generacionales primera, las iniciales, las de personas ya más cercanas a la jubilación, ¿no? Que no arriesgar tanto el patrimonio del ahorro, ¿no? Que probablemente ya esté cercano a utilizarse. Bueno, y es que con esta situación de que aumente la inflación, pues los rendimientos de los bonos de largo plazo también los hemos visto subir en las últimas 3, 4 semanas. De hecho, el bono M10 de México subió alrededor de 100 puntos base, o sea, si lo comparamos con el cierre de diciembre ahorita. Y eso también, pues resulta un poco atractivo para los inversionistas, pero también me parece muy interesante que toda la audiencia pues sepa que las AFORES lo que están haciendo es estar revisando cuál es la situación de la economía y al momento de administrar esos recursos, pues quizás mueven sus carteras efectivamente tratando de aprovechar esos rendimientos positivos más altos en los bonos, pero que de alguna manera pues sin poner en riesgo, ¿no?, el dinero de los trabajadores. Sí, exactamente. Ahorita, digamos que dentro del esquema de los bonos, como bien dices, tenemos los de muy corto plazo, que son los CETES, y después vamos incrementando como el plazo de los bonos. De los bonos de 3, 5 años, hasta los de 10 años, que es prácticamente la referencia mundial, ¿no? Con lo que nos comparamos con otros países, la tasa de los bonos de 10 años en México. Y precisamente, sobre todo en la parte tal vez media y larga de la curva, o sea, de los bonos de mediano y largo plazo, es donde se están viendo rendimientos tal vez un poco más atractivos. ¿Por qué? Porque se espera que tal vez en unos 3, a partir de 2,5, 3 años en adelante, ahora sí otra vez empecemos a ver pues rendimientos un poquito más altos, ¿no? De los que vemos ahorita. Ahorita en el corto plazo las tasas están bajas y se espera que así sigan prácticamente, ¿no? No se espera que haya mucho cambio en otros países como Estados Unidos, incluso ya ni siquiera hay mucho espacio para bajarla, las tasas están en prácticamente 0%, en México pues todavía andamos ahí un poquito en el 4%, pero creo que con este dato último de la inflación, la verdad es que incluso los de más corto plazo están generando rendimientos menores al dato de inflación que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ha sido una temporada complicada en general para las inversiones, para los mercados, pero sobre todo las AFORES, que son quienes se dedican a administrar el ahorro precisamente del retiro, que es una parte, algo muy importante para todos. Pues creo que tienen ahí una tarea muy importante y han estado buscando las oportunidades. Aún así, creo que los rendimientos que vimos en este primer trimestre del año, pues no son malos, ¿no? Tampoco no son malos. Sí tenemos rendimientos, por ejemplo, que cubren, superan, ¿no? los niveles de inflación que tenemos, y de hecho los duplican, ¿no? El dato de inflación que tenemos actualmente. Entonces, desde ahí, pues creo que no podemos considerar que los rendimientos que están generando no son malos, ¿no? Sería muy grave que incluso fueran menores al 4% que ahorita tenemos. Eso ya sería demasiado. Pues sí, sí, la verdad es que las administradoras, los bancos, o digo, Profuturo no es un banco, pero es una administradora de recursos, pues todas ellas están muy pendientes de las condiciones de mercado, que cuando decimos condiciones de mercado es todas las variables que se pueden presentar alrededor, precisamente para aprovechar oportunidades o para alejarse de los riesgos. Estaba yo leyendo que en el primer trimestre del año hubo un movimiento de acciones, la posición que traían en acciones del extranjero se sustituyeron por acciones mexicanas.
Bueno, quizás aquí lo que aprovecharon las Afores fue algunas acciones bastante rezagadas donde se les veía potencial de crecimiento, y creo yo que siempre estarán incluyendo las acciones del sector, las defensivas que le decimos, que son Walmart o alimentos, que sabemos que de alguna manera pues siempre va a haber consumo y eso les va a permitir pues mantener su nivel de ingresos, digamos, estables, ¿no? Sí, sobre todo, de hecho, sí, también me estuve viendo un poco esa parte, el tema de que las Afores en general reestructuraron sus carteras dejando de lado un poquito, no nada más la renta variable o el tema del bursátil y todo esto, una parte, pero también lo que no dejaron, sino que lo sustituyeron precisamente por acciones de empresas mexicanas, como dices, todas las empresas que mencionaste, pues generalmente en épocas de crisis o de mucha volatilidad, suelen tener mejores resultados o al menos menos pérdidas que las otras, debido a que, pues, como tú bien dices, ¿no? Se les considera de consumo básico, ¿no? Finalmente, tenemos que comprar, tenemos que ir al súper, ¿no? Cosas que, por ejemplo, las aerolíneas, pues no es consumo básico viajar, ¿no? Pero Claro. el súper, pues sí es necesario, entonces siempre suelen tener mucho mejor resultados que las de otros sectores. También mucho el tema de salir de las Afores en la reestructura de las carteras, de salir de la renta variable, fue porque incluso sobre todo del tema internacional, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, acciones de las bolsas en Estados Unidos, es porque tanto principalmente Standard Poor's, pero igual Dow Jones y Nasdaq, pero más Standard Poor's han estado teniendo pues incrementos importantes en lo que va del año, ¿no? Han estado seguido subiendo y creo que la salida de ese tipo de acciones y sustituirlas por acciones nacionales se debió más a un tema de toma de utilidades, ¿no? Pues un poquito más como pues aprovechar la ganancia que se ha tenido para invertirla en acciones mexicanas muy defensivas en las que se ve todavía bastante potencial. No es porque no se tenga buena perspectiva del mercado internacional o de las bolsas en Estados Unidos, al contrario, con el estímulo fiscal que se acaba de autorizar, de 1.9 billones de dólares, pues se espera que sigan teniendo buen rendimiento, pero se debió más a una toma de utilidades que a otra cosa, ¿no? Que a la desconfianza de que el mercado pueda tener alguna caída importante en Estados Unidos. Sí, aunque pues ha subido tanto que en algún momento tendrá que bajar, Tania, ¿no? Es el tema que se viene comentando. La verdad es que ya tiene varios años este tema. Sí. Entendemos el tema de los ciclos económicos y desde hace más o menos 2 años y medio, 3, un poquito antes de que comenzara la pandemia, los economistas considerábamos que el mercado de renta variable ya había llegado al ciclo normal, sano, que le tocaba para tener un ajuste importante, y fue justo cuando se atravesó la pandemia. Entonces vimos la caída súper fuerte en marzo y todo esto, pero fue por el tema de la pandemia. Realmente seguimos sin ver esa caída importante o el ajuste natural que debería tener el mercado de renta variable como por cumplir su ciclo, ¿no? Seguimos todos, la verdad es que en espera de que, ya la expectativa, y sobre todo pues como con cierta certeza en la teoría económica y en el histórico que hemos visto, de que cada ciertos años el mercado cumple un ciclo natural que debe ajustarse. Pero pues el ajuste que vimos el año pasado definitivamente no fue por ese ciclo cumplido, ¿no? Fue más bien por el tema de la pandemia. Entonces, puede que eventualmente en los próximos meses o incluso en un año o un poquito más, por fin veamos ese ajuste del ciclo que corresponda normalmente, y que no es para entrar en pánico ni nada, sino que el mercado debe cumplir, ¿no? O sea, históricamente así lo hemos visto, ¿no? Cada ciertos años, más o menos 12 años, 13, viene pues este ajuste importante, Este ¿no? ajuste. Y volvemos Sí, a iniciar un ciclo de crecimiento, de alza y todo esto.
Sí, y finalmente cuando vienen estos ajustes no quiere decir que hay pérdidas para todos o para todos los, ya sea para todas las acciones o para todos los portafolios, porque los portafolios de inversión pues traen una combinación de acciones más una combinación de bonos que les permite pues diluir esas pérdidas de las acciones que bajaron, ¿no? Amortizar un Pero poquito, por sí, supuesto, también es un tema muy como importante y básico en inversiones, que obviamente no vamos a tener un portafolio constituido al 100% en renta variable ni al 100% en bonos, ¿no? Precisamente para amortiguar este tipo de eventos o caídas importantes. Entonces, yo siempre digo también que incluso cuando vienen estos ajustes importantes del mercado, en lugar de entrar en pánico, los inversionistas, digamos que una de las recomendaciones es incluso invertir más, ¿no? Porque después de un ajuste siempre viene una recuperación, y cuando viene claro. una bajada importante de los índices o de alguna acción o algo así, que sigue Ujú. teniendo buena perspectiva, es un buen momento para comprar barato y estar a tiempo para la recuperación y agarrarla, digamos, desde el principio, y no cuando ya vamos a la mitad o cuando ya estamos llegando al límite otra vez, ¿no? Al máximo. Entonces, en las crisis definitivamente es un buen momento incluso para invertir todavía más, ¿no? Cuando hablamos incluso, o sea, de patrimonios que, bueno, de planes o portafolios que están diseñados un poco más de mediano y largo plazo, no de corto Ujú. plazo, como ahorita serían el tema de las AFORES y las CIFORES que ya están cercanas a la jubilación. Sí, claro. Y bueno, pues simplemente recordarles a la audiencia que quienes administran sus ahorros para el retiro, pues sí saben lo que están haciendo, así es que no tenga, puede dormir usted tranquilo, no se preocupe, ellos saben qué comprar y qué vender. Tenemos preguntas de la audiencia, Tania. Eh, Nayeli pregunta, ¿cómo le afecta el movimiento que ha habido de tasas de interés a las CIEFORES? Bueno, pues precisamente lo que comentábamos ahorita, ¿no? Ujú, Al tener la CIFOR una parte del portafolio invertido en bonos y todo esto, pues los rendimientos cada vez más bajos que se van viendo en cuanto a las tasas. Recordemos que cuando las tasas de referencia bajan en general, ujú, bueno, bajan o no por la autoridad monetaria, que en México es Banco de México, todas las ujú. tasas en general sea bonos corporativos y en general, pues siguen la misma tendencia, no bajan en la misma proporción siempre, pero siguen la misma tendencia que es a la baja, ¿no? Entonces significa que estamos empezando a ganar menos rendimientos por tal vez el mismo activo que hace un año hubiéramos estado ganando cerca del 6% o algo así, ¿no? Ahorita es lo mismo, es un CETE, ¿no? Ahorita un CETE a 28 días más estamos alrededor del 4%, un Es, poquito más, y hace un año y medio nos estaba pagando un 7%, ¿no? Entonces, ujú. ese es el efecto precisamente que tiene la bajada de las tasas, que es pues que estamos con el mismo activo, por así decirlo, ganando menos. Pero pues realmente ahí no hay no es que no haya mucho que hacer, como bien decían, podemos elegir plazos más largos o con mejores tasas y todo, pero de todas formas, no la diferencial entre los CETES de 28 días o los UDIBonos de 3, perdón, o los bonos M de 3 años, tampoco es que sea algo que nos va a recuperar, ¿no? Así de una forma muy importante. Es ajustarnos a las temporadas del mercado y pues aceptar los ciclos como corresponden, buscando la mejor oportunidad, pero Ujú. pues es las condiciones actuales del mercado. Sí, es correcto. Ángel nos pregunta, ¿con qué margen cuentan las AFORES para invertir en instrumentos más sofisticados como los derivados o activos en mercados internacionales? De hecho, es muy limitado, ¿no? Las Mm, Afores, más o menos hace como 3 años, apenas inició un poquito el proceso de que les autorizara la comisión invertir en instrumentos derivados, que sobre todo significa ujú, que los derivados son un poquito más, pueden considerarse, sí, bien, instrumentos más sofisticados, pero precisamente como se trata del ahorro del retiro de las personas, las CIEFORES que tienen autorizado a lo mejor invertir en este tipo de instrumentos es muy limitado, muy bajo el porcentaje, y más bien están enfocados a
dependiendo de la edad del ahorrador, invertir si están más cercanos a la jubilación, en bonos más cargado, y si están más invertidos, si son más jóvenes, invertir un poquito más en renta variable, ¿no? Todo esto, pero la verdad es que no, sobre todo les autorizaron invertir en derivados para temas de administración interna, ¿no? No precisamente para poner el dinero de los ahorradores en instrumentos derivados, que eso se considera un poco, bueno, fuera del, más bien supera el límite, el riesgo, por así decirlo, que debería estar expuesto el ahorro. Sí, sobre todo porque el mercado de derivados, la verdad es que miren, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Tania, pero cuando uno habla con financieros, todo el mundo dice, ay, es que todo el mundo podemos invertir en derivados, pero la verdad es que no, porque un contrato de derivados, por ejemplo, hablando del contrato de dólar en el mercado mexicano de derivados, el contrato equivale a $10,000. Entonces, no, si estamos invitando a toda la gente a invertir o a participar en el mercado accionario, el mercado de capitales, y si hay cuentas que las puedes abrir con 100 pesos como es CETES, pues dista mucho de 100 pesos a $10,000, ¿no? Y después hay que ver cuáles son las condiciones para operar sí, sobre derivados. todo Hay otros factores alrededor de los derivados, ¿no? Hay algo que son llamadas de margen, donde hay que hacer las compensaciones para poder cubrir el derivado, porque dentro de las características del derivado uno no entrega, no inviertes los $10,000 exactamente, ¿no? Entonces hay que ir compensando la inversión inicial, pero finalmente el derivado no es una inversión, es un instrumento de cobertura de riesgo. Así se debe de ver, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas diferentes y creo bien que las autoridades hayan limitado la participación de los derivados. Ahora, si alguien quisiera que su portafolio, no Afores, pero su portafolio tenga, por ejemplo, commodities, pues están los ETFs, ¿no? Que también los pueden comprar. Sí, de hecho no es necesario tal cual entrar en todo el proceso, como tú dices, de invertir como tal en derivados. También incluso el tema de derivados es un poco complejo, ¿no? Tenemos los derivados que podemos operar a través de MEXDER, que son totalmente, pues, regulados pues sí, por cámaras de compensación. Como bien dices, hay que, no, incluso adicionalmente a lo que nosotros estamos como invirtiendo, por así decirlo, o no se llama inversión, pero bueno, aportando para comprar algún futuro, alguna opción, algún swap, lo que corresponda, debemos hacer lo que se llaman aportaciones iniciales, ¿no? Que es precisamente dejar un monto ahí, dejarles un monto como tal, como en garantía, para cuando vienen este tipo de llamadas de margen, de ahí empiezan a cobrarlo, ¿no? De ahí se empieza a tomar cuando digamos que no nos está favoreciendo, ¿no? El contrato que hicimos, se empiezan a pagar de ahí. Entonces, los derivados tal cual están más recomendados precisamente para personas o empresas o todo esto que tienen operaciones pactadas, ya sea de dólares o a ciertas tasas, ¿no? O que compran insumos en el extranjero, con commodities, pactar precios de todo este tipo de cosas, ¿no? De trigo, de arroz, exportadores, o que hacen compras del extranjero en dólares y pactar precios. Realmente, como personas físicas o como un inversionista, tener una cobertura de este tipo a través de un contrato, ya sea de futuros o de opciones o de lo que sea, no tiene mucho sentido. Y además también, pues no es lo mismo invertir en una operadora de fondos, ¿no? Que podemos comprar fondos, lo que sea, o en una casa de bolsa. El contrato de derivados, sí requiere mucho más proceso y documentación, ¿no? Para empezar, sí tiene que ser a través de una casa de bolsa, a través de un contrato de intermediación bursátil, que no es lo mismo que ir a un banco, tener tu cuenta y poder tener inversiones ahí, o en una operadora de fondos, ¿no? O sea, es otro tema. Realmente no es tanto como un tema de inversiones, sí es más para temas de coberturas de riesgo, como bien dijiste.
Sí. Bueno, regresando a las Afores, le mandamos un saludo a Itza y pregunta ¿desde qué monto puedo abonar a mi Afore? Desde 10 pesos. Eso es Desde 10 maravilloso. pesos. Sí, exacto. Justamente, ¿no? Las Afores, la verdad es que últimamente han estado promocionando muchísimo el tema de las aportaciones voluntarias. Más o menos se tiene calculado que si nosotros nos retiráramos, no sé, voy a poner un ejemplo, con un sueldo en los últimos años de 20,000 pesos, la, la la pensión que recibiríamos solamente por estar ahorrando lo básico, como pues, por ley en la Afore, por lo que nos toca por ley en la Afore sería una pensión aproximadamente de 6,200 pesos, ¿no? Que la verdad es muy bajo, equivale a creo que al 37% del sueldo que tengamos. Es por eso que las aportaciones voluntarias juegan un papel súper importante, porque esa es la forma en la que nosotros podemos asegurar que nuestra pensión no vaya a ser solamente del 37% de nuestro último sueldo, sino que a eso se le va a sumar todas las aportaciones voluntarias que nosotros hagamos. Por eso es que puede ser, sí, sí es muy importante. Y también lo que es importante mencionar es que obviamente el ahorro que tenemos en las Afores no lo podemos retirar hasta que nos llegue la edad del retiro, ya sea 60, 65 años. Pero todo lo que se hace a través de las aportaciones voluntarias sí se invierte en lo mismo, en lo que está invirtiendo tu CIFORE, pero digamos que está en una bolsita aparte en que tú lo puedes retirar cuando quieras. Lo que por ley la empresa aporta y tú también como empleado bimestralmente no se puede tocar hasta la edad de retiro, y las aportaciones voluntarias sí. Entonces lo pueden ver también por ese lado, ¿no? Como un ahorro adicional tal vez, y que va a estar manejado por expertos. Esa es una gran ventaja. Oye, Tania, ¿y todavía recibe OXXO las aportaciones voluntarias y el supermercado o ha habido alguna modificación ahí? De hecho, bueno, se pueden hacer incluso hasta en farmacias del ahorro, en este tipo de establecimientos, pero la aplicación que se llama Afore Móvil, sí, ya es como mucho más común, ha estado teniendo muy buen como uso, ha estado creciendo mucho el número de usuarios, y ahí es donde creo que es lo más seguro, porque cuando lo haces en algunos establecimientos o a través de algún banco o transferencias electrónicas o todo esto, generalmente vienen las comisiones, ¿no? Que te cobran por el servicio. A través de la aplicación móvil no hay cobro de servicio y lo puedes hacer tú directamente, y digamos que tener ahí el control, ir viendo y todo, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho más, la verdad es que la aplicación móvil. La aplicación. Se llama Afore Móvil. Bueno, y muy importante pues hacer Sí, el es mucho hábito, más ¿no? sencillo ahorita ya con todo este tema de que la verdad es que ya todo es pues electrónico, realmente no necesitas. Pues sí, si existe esta aplicación y no te está cobrando comisión por el servicio, pues hay que utilizarla, ¿no? Es mejor para cualquiera de las personas que nos están escuchando y todos los trabajadores de México que participan en las Afores. Oye, Tania, y bueno, pues creo ya son las 8 de la noche y se nos terminó el programa, pero antes de irnos, les quiero comentar a la audiencia que tenemos un seminario de bolsa y trading, donde me da mucho gusto que vamos a participar las dos, más el Humberto Calzada, que es el economista en jefe de Rankia. Y este curso, pues, va a ser el 8, el 15 y el 22 de mayo. Es en 3 sesiones, dura 15 horas. Los invito a que consulten la información en el Twitter de Capital FX, donde quien organizó este curso, y las redes sociales de Vínculo Económico, donde también vamos a estar difundiendo la información de este curso, y bueno, pues esperamos que todos participen en él. Tania, creo que platícanos un poquito de este curso, por favor. Sí, bueno, este curso va a estar dividido, va a estar muy padre. Más bien, más que curso, va a ser
como taller muy práctico en el que vamos a estar obviamente dando una parte de teoría y sobre todo con ejercicios muy prácticos, ¿no? Que esa es la idea, que lo vayamos haciendo ahí. Pues va a estar Humberto, que es experto en todo el tema de análisis económico, pero también en temas de análisis técnico, y todo el tema de operación tal cual, ¿no? Sobre todo de acción sí, renta variable en general, y tiene mucha experiencia también en mercados, sobre todo en Estados Unidos, y pues después del primer sábado vienes tú, Iracema, que también nos vas a hablar un poquito, y bueno, más bien no un poquito, porque cada sábado son 5 horas, entonces la verdad es que es un seminario bastante completo. La parte final voy a estar yo ahí transmitiendo un poco la información sobre el análisis fundamental que se puede hacer para las empresas, precisamente para seleccionar cuáles pueden ser buena opción para integrarlas a nuestros portafolios. Todo el tema de análisis fundamental, que es el análisis financiero de las empresas, el tema de análisis económico, y complementado con el tema de análisis técnico, digamos que son como lo que engloba, ¿no? Todo lo que a lo mejor no todos vamos a ser expertos, pero sí es una buena pues oportunidad para saber qué es todo lo que deberíamos considerar, y que cada quien pues se enfoque un poquito más a lo que le guste, a lo que le llame más la atención. Pero es importante que sepan que hay que considerar las tres partes, ¿no? Para hacer un análisis realmente pues completo. Y aparte, todo esto que hacemos es lo que hacen no nada más todos los administradores de portafolios, y pues obviamente, retomando el tema de las Afores, este análisis completo es lo que hacen las personas que administran las Afores, para que sepan más o menos cómo es que ellos hacen una parte de su análisis. Está padre. Pues sí, efectivamente. Los invitamos a todos a que tomen este curso o este seminario. La verdad es que si usted quiere invertir en bolsa, pues es importante que sepa en qué está invirtiendo. Esta es la razón por la que Capital FX organizó este seminario y nos invitó a Tania y a mí, a Humberto, pues a participar en él para dar toda esta información y ayudarles con todas sus dudas. Como bien dice Tania, es más que nada un taller, es ir, tomar ejemplos reales para que usted se sienta cómodo con algo que ya conoce, y a partir de eso ir avanzando un poquito en otros factores que intervienen en la toma de decisiones. Esto es tanto para inversionistas o personas que quieren ser inversionistas, o personas que quieren operar, que son dos cosas diferentes, y que le aseguro que toda la información que le vamos a dar no se puede resumir en un curso de 2 horas. ¿No? Hay muchos aspectos que ver alrededor de mercado, y como siempre, así como les estoy recomendando este curso en el que ahora participo junto a Tania y Humberto Calzada, pues siempre les he recomendado revisar cuál es la oferta educativa de Bolsa Mexicana de Valores. Ahorita estoy viendo que tienen próximamente una plática sobre cuál es la razón del movimiento de los precios. Me parece muy importante. Así es que, pues, estamos aquí para ayudarle en todas sus dudas. Tania, muchísimas gracias por acompañarme esta tarde. La verdad es que el tiempo se me fue volando. Creo que hay mucho que platicar de Afores, y sobre todo contigo, que tienes tanta experiencia en esto. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí, se pasa bien rápido el tiempo y hay muchísimas cosas que me gustaría comentar de las Afores, pero pues busquen información si tienen más dudas, nos pueden preguntar, si podemos ayudarles, pues con mucho gusto. Si nos quieres dar tu Twitter o algún medio de contacto. Sí, mi Twitter es Tania-M0, y si tienen alguna duda o algo me pueden buscar ahí, y con mucho gusto yo les puedo contestar lo que sepa, y si no, pues podemos buscar alguna persona que los pueda apoyar, ¿no? con el tema. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Tania, por acompañarme esta tarde. Muchos saludos a toda la audiencia. Ojalá les haya quedado claro esta información rápida y concreta que dimos de Afores, y sepa usted que aun cuando
no haya decidido participar en bolsa, pues lo está haciendo y por eso tocamos el tema de Afores esta tarde en Café Bursátil. Antes de despedirme, le mando un saludo a Café La Tierra, que siempre pues me manda un poquito de café para estar ad hoc en esta plática, pues con estos invitados tan maravillosos como Tania, y bueno, platicando de temas fascinantes como es el mercado accionario. Yo soy Iracema Andrés, el lunes lo veo en Vínculo Económico para hablar de economía y el próximo jueves nos vemos aquí en Café Bursátil.